¿Alguna vez te has detenido a pensar en la profundidad de los misterios escondidos en las páginas de la Biblia? Así que hoy vamos a explorar uno de esos misterios, el origen de los negros según la Biblia. La Biblia, conocida como el libro más influyente de todos los tiempos, es un mosaico de historias, genealogías y sabiduría espiritual. Pero, escondido entre capítulos y versículos, hay un enigma que ha intrigado a los estudiosos durante siglos: ¿cómo se incluye a los africanos en esta narrativa? Después de todo, cuando analizamos la historia bíblica, nos damos cuenta de que África desempeña un papel mucho más importante de lo que suele enseñarse. Desde los descendientes de Noé hasta los personajes africanos mencionados directamente, las pistas están dispersas. Solo necesitamos conectarlos. Justo al comienzo de la Biblia, después del gran diluvio, encontramos a Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Aquí es donde todo comienza a desarrollarse. Según las Escrituras, estos tres hermanos llegaron a ser los patriarcas de las grandes naciones del mundo. Pero es en nombre de Leva que el misterio gane fuerza. La Biblia afirma que es el antepasado de muchos pueblos africanos. ¿Sabías eso? Muchos ni siquiera imaginan que África y su gente tienen raíces directas en historias sagradas. Así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle de esta historia. A Cam se le menciona como el padre de naciones como Etiopía, Egipto y otras regiones de África. Cam tuvo 4 hijos, Cas, Mizraim, Fut y Canaán. Cada uno de ellos dio origen a pueblos y territorios que desempeñan papeles importantes en las narrativas bíblicas. Cush es descrito como el antepasado del pueblo de Etiopía, y su nombre, en hebreo, suele traducirse como negra o tierra arrasada, una referencia directa a las características del pueblo africano y las tierras cálidas del continente. Mizraim, a su vez, es reconocido como el patriarca de Egipto, llamado Mizraim en las escrituras originales. Put está vinculado a las regiones que hoy comprenden partes del norte de África, mientras que Canaán dio origen a un linaje que habitó la tierra que lleva su nombre. Pero espera, porque aquí tenemos un detalle que merece especial atención: la cuestión de Canaán. Cuando Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam, muchos interpretaron erróneamente este episodio como una maldición sobre los negros. Esta idea ha sido muy utilizada a lo largo de la historia para justificar injusticias como la esclavitud, pero es importante aclarar: la maldición de Canaán no tiene conexión con el color de la piel ni con los afrodescendientes. De hecho, la maldición de Canaán estaba relacionada con cuestiones específicas de aquella época y no debe leerse como un juicio sobre todo el linaje de Cam. Volviendo a Cas, su papel es sumamente importante. Fue el padre de Nimrod, uno de los primeros grandes líderes mencionados en la Biblia. Nimrod es descrito como un poderoso cazador y fundador de ciudades icónicas como Babel, Erech y Nínive. Estas ciudades fueron fundamentales para el desarrollo de las primeras grandes civilizaciones. La conexión de Cas con Etiopía y Mizraim con Egipto nos muestra cuánto influyó el linaje de Cam en la historia antigua. Estamos hablando de personas que dieron origen a imperios, culturas y conocimientos que dieron forma al mundo tal como lo conocemos. Otro punto fascinante es cómo los descendientes de Cam se dispersaron por todo el mundo. La Biblia nos cuenta que, tras la construcción de la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas de los hombres, obligándolos a dispersarse. Esta dispersión ayudó a formar diferentes naciones, y los descendientes de Cam ocuparon regiones estratégicas, especialmente en África y Oriente Medio. Estas personas, con el tiempo, se destacaron por sus aportes en áreas como la agricultura, la arquitectura y la ciencia. Y si analizamos detenidamente, veremos que la Biblia no solo menciona fácticamente a estos descendientes, sino que también los ubica como participantes activos en los eventos más importantes. Egipto, fundado por los descendientes de Mizraim, fue escenario de innumerables historias bíblicas, como las de José, Moisés y el Éxodo. Etiopía, la tierra de Cas, aparece en momentos cruciales, como en el encuentro de Moisés con su esposa etíope y en la conversión del eunuco etíope en el Nuevo Testamento. Estos ejemplos muestran cómo los descendientes de Cam estuvieron presentes en prácticamente todas las fases de la narración bíblica. Y ahora entramos en un capítulo crucial de esta narrativa: Cas, el hijo mayor de Am, y figura central en el origen de los negros según la Biblia. Cas no es solo una figura genealógica, es el patriarca de un linaje que dio origen a algunas de las civilizaciones más importantes de la historia antigua. Su patrimonio está profundamente vinculado a Etiopía, uno de los países más antiguos y culturalmente más ricos del mundo. De hecho, en la Biblia, el término Cas se utiliza a menudo como sinónimo de Etiopía, lo que refuerza esta conexión. A través de Cas vemos el nacimiento de Nimrod, su hijo, quien fue uno de los primeros grandes líderes mencionados en la Biblia.
A Nimrod se le describe como un poderoso cazador ante el Señor, una figura carismática e influyente que estableció grandes ciudades como Babel, Erech y Nínive. Estas ciudades fueron cuna de civilizaciones que dieron forma a la historia de Medio Oriente, por extensión, del mundo. Nimrod no era solo un líder, él fue un constructor de reinos, y ese legado comienza con Cas, su padre. Pero el impacto de Cas va más allá de Nimrod. También es el antepasado directo de los pueblos que habitaron la región conocida hoy como el Cuerno de África, incluyendo Etiopía, Eritrea y partes de Sudán. Estos pueblos son conocidos por su rica historia y cultura, y su mención en la Biblia nos da una idea. Idea de su importancia en el contexto bíblico e histórico. Etiopía, en particular, se menciona varias veces en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre como una tierra de riqueza, sabiduría e influencia. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 68, 31, donde está escrito: «Saldrán príncipes de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios». Este pasaje no solo resalta la relevancia de Etiopía en la narrativa bíblica, sino que también sugiere que los descendientes de Cas tenían un papel especial en el plan divino. No eran solo espectadores, eran participantes activos en los designios de Dios y su tierra era vista como una parte importante del mundo bíblico. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que este vídeo llegue al mayor número de personas posible. Otro aspecto es cómo se menciona a Cas en las profecías bíblicas. En los libros de Isaías, Ezequiel y Sofonías, Etiopía aparece como una nación que Dios usaría para cumplir sus propósitos. Estos textos muestran que los descendientes de Cas no fueron ignorados en la narrativa sagrada, por el contrario, fueron reconocidos como actores clave en el escenario global de la época. Esto nos da una visión más amplia de cómo la Biblia ve la diversidad de personas y culturas. Además, la conexión de Cas con Etiopía se ve reforzada por hallazgos arqueológicos e históricos. Etiopía es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a miles de años. Se la menciona en textos del Antiguo Egipto y su influencia es evidente en los artefactos, la arquitectura y las tradiciones culturales. La Biblia reconoce esta riqueza, mostrando que casi sus descendientes tuvieron una importancia que trasciende las fronteras del mundo bíblico. Ahora pensemos en el impacto de este linaje en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de Cas, hablamos del comienzo de un legado que abarca siglos. Sus descendientes contribuyeron al desarrollo de las civilizaciones, la difusión del conocimiento y la construcción de un patrimonio cultural que aún hoy influye en el mundo. Esta es una de las razones por las que es tan importante entender quién era Cas y cuál fue su papel en la narrativa bíblica. Pasemos ahora a una de las escenas más conmovedoras y humanizadoras de la narración bíblica, el momento en que Simón el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz camino al Gólgota. Este pasaje, breve en palabras pero inmenso en significado, revela mucho sobre la conexión entre África y los acontecimientos más centrales de la historia cristiana. La historia de Simón se menciona en los Evangelios de Mateo 27, 32, Marcos 3 y 21 y Lucas 11 y 26. Se le describe como alguien que pasaba por allí cuando los soldados romanos, al ver a Jesús ya exhausto y debilitado después de haber sido brutalmente azotado, lo obligaron a cargar la cruz. Sin embargo, esta invitación forzada se convierte en uno de los momentos más simbólicos de compasión y solidaridad de todo el relato de la pasión de Cristo. Imagínense la escena, las calles estrechas de Jerusalén, llenas de gente que observa en silencio o grita burlonamente. En medio de la multitud, un hombre africano, procedente de Cirene, es sacado de su rutina y arrojado al centro del mayor acontecimiento de la historia cristiana. Los soldados, preocupados porque la crucifixión de Jesús se llevara a cabo según lo previsto, eligieron a Simón, probablemente por su físico robusto, típico de la gente de su región. Aquí es fundamental entender el contexto. Cirene era una colonia griega en el norte de África, pero con una importante población judía. Muchos judíos que vivían en Cirene peregrinaban a Jerusalén durante las fiestas, como la Pascua. Probablemente Simón estaba en la ciudad para esta celebración, sin saber que sería parte de un momento tan crucial. Se le describe en Marcos 3 y 21 como padre de Alejandro y Rufo, lo que indica que su familia era conocida en la comunidad cristiana primitiva, y tal vez incluso llegó a formar parte de ella. Al cargar la cruz de Jesús, Simón no solo alivió el peso físico que recaía sobre Cristo, sino que también simbolizó algo mucho mayor, la participación de todas las personas en el sufrimiento y la redención ofrecida por Jesús. En ese momento, la presencia de Simón no fue casual. Representó a las naciones gentiles, incluida África, que serían llamadas a unirse al pueblo de Dios. Esta idea resuena en el mensaje del Evangelio, donde la salvación se presenta como algo universal, disponible para todas las razas y culturas.
Pero no podemos ignorar el aspecto humano de esta historia. Simón fue obligado a cargar la cruz, pero, ¿qué debió sentir cuando miró a los ojos de Jesús? El peso de la madera sobre sus hombros era más que una carga física, era el peso de una misión que él, quizás sin entenderlo en ese momento, estaba ayudando a cumplir. El sudor mezclado con la sangre de Cristo, el clamor de la multitud, el sonido de los látigos, todo esto fue parte de la experiencia de Simón y este breve momento, registrado en pocas palabras en los Evangelios, dejó una huella eterna. Muchos estudiosos creen que este encuentro transformó a Simón y su familia. El hecho de que sus hijos, Alejandro y Rufo, sean mencionados por su nombre sugiere que se hicieron muy conocidos en la iglesia primitiva. De hecho, Pablo menciona a Rufo en Romanos 4 y 13, donde se refiere a él y a su madre con gran afecto. Esto indica que Simón y su familia pueden haberse convertido en seguidores de Cristo, llevando el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Simón el Cireneo también nos enseña una poderosa lección sobre la compasión y el servicio. Incluso sin poder elegir, tomó sobre sí el peso de la cruz de otro. Esta acción simple pero profunda hace eco del mensaje de Jesús acerca de amar a los demás y estar dispuestos a llevar las cargas unos de otros. Es un recordatorio de que a menudo somos llamados a actuar en momentos inesperados, pero esas acciones pueden tener consecuencias eternas. Y lo que no se puede ignorar es cómo la historia de Simón el Cireneo desafía las narrativas de exclusión que a menudo marginan a los africanos. A lo largo de la historia, muchos han tratado de restar importancia a la contribución de África a la narrativa bíblica, pero la presencia de Simón es un poderoso testimonio de que el continente africano estuvo presente en el momento más crucial del cristianismo, la crucifixión de Cristo. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.